Muy buenos días, damas y caballeros, señoras y señores. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde aireamos día a día información para que usted se forme su propia opinión. Hoy, 11 de febrero, tenemos unas variadas efemérides, más que todo desde el punto de vista de hechos históricos que han ocurrido en la República Dominicana. En 1861, los cónsules en Santo Domingo de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, actuando como mediadores en el conflicto dominico-haitiano, emiten una comunicación sin resultado pidiendo al gobierno de Puerto Príncipe firmar un tratado de paz definitivo entre ambos países o una tregua de 10 años. Fíjense que la historia es como que se va repitiendo, ¿verdad? Porque con la crisis que está ocurriendo en la actualidad en la vecina República de Haití, hay una movilización militar en la frontera previendo algún desplazamiento masivo de población haitiana hacia la República Dominicana producto de la crisis que tienen. Hay una crisis que se está manifestando en acciones de calle, inclusive violentas, y no es la primera vez que en ese país se genera una, una, una crisis de tal magnitud que motiva a mucha población trasladarse hacia la República Dominicana. En 1884 se da un hecho interesante. El presidente Ulises Geró dispone mediante decreto la demolición de las murallas de Santo Domingo. Fue una lástima porque, claro, era la necesidad de ampliar las avenidas y sobre todo la prolongación de las calles que están aledañas a la Plaza de Independencia. Pero esa destrucción, claro, en ese momento no se tenía esa visión de la importancia del patrimonio histórico, del patrimonio cultural. No se veía eso como algo importante, interesante o fundamental para lo que es la historia y presentarle a las generaciones futuras lo que fue el origen de nuestra ciudad. Entonces el presidente Ulises Geró ordenó la demolición de esas murallas con el fin de dar un reordenamiento urbano a la ciudad. En 1967, en la comunidad de San José de Ocoa, en la comunidad de La Horma, en San José de Ocoa, se produce un encuentro con el dirigente Orlando Mazara y es muerto este líder. Por ahí tenemos una foto de Orlando Mazara. Sería bueno colocarla para que los televidentes recuerden a este joven que dio su vida y le pertenecía al grupo que lideraba Manolo Tavares Justo y que se alzó en armas en 1963. Es Orlando Mazara, uno de esos mártires de lo que devino luego en la democracia dominicana. Todos ellos dieron pusieron su hombro en función de tener el país que tenemos, que con todas las imperfecciones, con todas las falencias que podamos exhibir, es una de las islas políticas donde la democracia viene evolucionando positivamente. Viene evolucionando positivamente porque la democracia tiene una gran característica y es lo que la distingue de los otros regímenes que son autoritarios, que es su perfección. Se perfecciona en el tiempo y se perfecciona en el tiempo en la medida en que la ciudadanía se incorpora y participa. Y en ese momento en que los mecanismos de incorporación eran mucho más difíciles y vivíamos un régimen de autoritarismo, de terror incluso, estas conductas como la de Orlando Mazara se deben reconocer como
aportes para nuestra democracia. En 1977, el líder PRDista José Francisco Peña Gómez, tenemos ahí una foto de Peña Gómez con Jacobo Magluta, es arrestado en el local del partido del PRD. Recuerden que eso eran los momentos previos a las elecciones que dieron al traste con el gobierno de los 12 años y que luego gana el Guzmán, el presidente Guzmán, y comienza un proceso de democratización del país, porque indiscutiblemente, por lo que todos los analistas políticos y los historiadores, nunca el gobierno de los 12 años del presidente Balaguer fue parecido al gobierno de los 10 años que ejecutó el presidente Balaguer después del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Peña Gómez, un líder fundamental de la República Dominicana del siglo XIX, del último tercio del siglo XX, perdón, del último tercio del siglo XX, junto con el profesor Juan Bosch y con el propio Balaguer, escenificó episodios fundamentales para que esta democracia que estamos disfrutando seamos partícipes de esa democracia. Seamos partícipes de esa democracia. Mire, un día como hoy se producen en Italia los pactos de Letrán. Los pactos de Letrán. ¿Qué significan los pactos de Letrán? Italia hasta 1861 estaba dividida en varios estados. Tenemos allí una gráfica que muestra cómo el estado papal, el papado era un estado dentro de Italia, y ese estado partía en dos la península itálica. Italia estaba balcanizada. Roma y los estados papales iban prácticamente de noreste hacia sureste, dividiendo en dos ese país. A raíz de las luchas de Garibaldi, un prominente masón, por cierto, prominente masón, que luchó por la reunificación de Italia. En 1861 se logra esa reunificación. Desaparecen los estados papales y el Papa y el Vaticano quedan como un inquilino, vamos a llamarlo de alguna forma, como un inquilino de la ciudad de Roma. Queda con sus iglesias de San Pedro y con todas sus edificaciones y castillos que ellos poseían y que siguen poseyendo, pero dentro del Vaticano no había ningún régimen de autoridad ni ningún régimen de autonomía que le diese al papado, a la Iglesia Católica, esta autonomía y el reconocimiento como un Estado soberano. En 1929, Italia participa en la Primera Guerra Mundial al lado de las fuerzas occidentales, al lado de Inglaterra, al lado de Francia contra Alemania, pero queda muy disgustada con la repartición, sobre todo del imperio colonial alemán, que era muy importante en el África, que se lo repartieron entre los franceses y los ingleses fundamentalmente. Italia quedó muy disgustada con eso y vino un proceso social de conmoción que terminó con el triunfo del fascismo de Benito Mussolini. Benito Mussolini tenía en contra a la iglesia, y Benito Mussolini no se le ocurrió otra idea, sino que darle autonomía, darle independencia a una parte de Roma, creando el Estado de Vaticano. Y así nace mediante el Pacto de Letrán, que es el pacto que firma el cardenal Pietro Gasparri en 1929, un día como hoy, pero en 1929, con el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Benito Mussolini era el gobierno de Italia. Pero no solamente le dieron
a la Iglesia Católica la autonomía, la independencia en esa región que hoy conocemos como el Estado Vaticano, sino que le dieron una cantidad de dinero que algunos cuantifican en alrededor de lo que serían hoy unos 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. La Iglesia en el Vaticano no estaba en la mejor situación económica para ese momento. Venía atravesando crisis. No se olvide que la Primera Guerra Mundial condujo a una serie de ralentización de todo el sistema económico mundial, y eso también perjudicó a la Iglesia Católica. La Iglesia recibe ese dinero alrededor de lo que algunos economistas consideran que lo que sería hoy unos 1.500 millones de euros. Estamos hablando cerca de 2.000 millones de dólares. Que para lo que mucha gente se ha hurtado por ahí en nuestros países latinoamericanos, eso pareciera que es poco dinero. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. El gobierno del Vaticano contrata a un banquero que invierte ese dinero ¿en qué? Lo invierte en oro, y lo invierte en bienes inmobiliarios, fundamentalmente. También hace otro tipo de inversiones, pero fundamentalmente en esas dos áreas de la economía. Oro y bienes inmobiliarios. Compra terrenos, compra edificios, compra casas, no solamente en Italia, sino en toda Europa. Y de allí viene a reconstruirse la fortuna del Vaticano, que hoy es incuantificable. Pero no solamente hubo un pacto de soberanía entre el Vaticano e Italia, que le da a la Ciudad del Vaticano un rango de Estado reconocido luego mundialmente, sino que también definen en ese pacto las relaciones civiles y religiosas entre el Estado italiano y el Estado Vaticano. También hay una serie de convenios con respecto al matrimonio, y hay una serie de temas que regulariza al Vaticano. ¿Qué gana Mussolini? Bueno, ganó la aquiescencia de los católicos, que en Italia siempre han sido una fuerza fundamental, predominante, que han sido una fuerza decisiva en las elecciones y en las relaciones del sistema político, a lo interno del sistema político italiano. La Iglesia reconoce a Benito Mussolini, reconoce al fascismo, y comienzan a trabajar de cierta forma coordinada con el fin de que cada quien, la Iglesia captando almas a su grey y el fascismo captando militantes para sus ideas expansionistas. Hoy, un día como hoy, se dio ese pacto de Letrán, que quizás para algunos historiadores, para algunos críticos, salvó a la Iglesia Católica. Bueno, con este dato sobre los estados pontificios y el pacto de Letrán, vamos a irnos a una pausa para luego venir a temas más locales, más terrenales. No, todavía no estamos en el aire. Ah, yo estoy escuchando, todavía están los anuncios. Sí, pero es que hay un... del televisor. Bueno, nuevamente en el aire, con nosotros, bienvenido el licenciado Denis Olivero, abogado, un hombre de profundo pensamiento filosófico y embajador de la República de Hondovalle ante la República Dominicana. Hondovalle es un estado independiente, soberano, autónomo que tenemos así como hablábamos hace un rato del Vaticano como estado independiente y autónomo, y valga la redundancia porque si es independiente se supone que es autónomo.
Hondo Valle tiene su autonomía al menos. Quizás no la independencia total, pero tiene su autonomía y son expertos en temas haitianos. Bienvenido, don Denis. Muchas gracias, Isidro Toro Pampol y a Licho, donde quiera que se encuentre. Reiterarle que es República Independiente de Hondo Valle, una república ubicada entre Haití y República Dominicana. Y veía en sus efemérides que hablaba del tema haitiano-dominicano que pulula en la República Dominicana desde que nos hicimos patria en 1844 y la creación del Estado haitiano, ¿no? Son mucho más viejos que nosotros como república. Y ahí, evidentemente, nosotros como frontera con Haití, específicamente la República Independiente de Hondo Valle, pues nos hemos visto o nos vemos impactados por la situación haitiana y más en esta situación con la crisis que vive el hermano país, que se repite de manera constante desde la caída de los Duvalier en 1986, de modo que tuvimos con Aristide hay un periodo de relativa calma y estabilidad, pero a partir de ahí Haití sigue siendo un tema de constante inestabilidad, tanto que la ONU la mantuvo ocupada por un buen tiempo ahí hasta que lograron conseguir elecciones y la situación actual es demasiado crítica, diría yo. Entonces hay una disputa entre saber si el presidente actual tiene 5 años o tiene 4. Entonces, en Haití, lejos de discutir de manera civilizada las situaciones, evidentemente siempre hay grupos que deciden tomar por su propia cuenta cuál es el camino que el país debería tomar. Es que la sociedad haitiana es muy fragmentada, particularmente en la política. Yo he escuchado comentarios de que en Haití existen más de 100 partidos políticos. 100, 120, 130. Alrededor de 132 partidos políticos. Y hay partidos que lo que son un ciudadano con 3 ciudadanos o 10 ciudadanos más. O sea, no hay cómo colocar en armonía o por lo menos en un mínimo de acuerdo a tanta diversidad. No es fácil, ¿no? No es fácil. La misma presencia de tantos partidos políticos indica la fragmentación, como usted decía, de lo que es el pueblo haitiano. Y esencialmente son grupos que se reparten el país. Intereses particulares de grupos que se reparten cada uno de los segmentos de la economía. Y los intereses de esos grupos necesariamente no están en armonía con lo que es una democracia y con lo que es un país y con lo que es una transición civilizada. Entonces, cuando los grupos individuales están por encima del país, evidentemente no hay manera de ponerse de acuerdo. Y son grupos tan poderosos que son capaces de paralizar a cualquier gobierno. De modo que la salida de las crisis al vecino país haitiano son crisis realmente recurrentes, normalmente con posposiciones de elecciones, y es una situación que no de alguna manera afecta directamente la República Dominicana, porque la inestabilidad de Haití, los que viven allá, todas esas inestabilidades provocan mayor nivel de pobreza. Y la pobreza, evidentemente, empuja a la gente a abandonar el país. Mire, una pregunta, elucubrando, pensando en voz alta. ¿Se puede dar el caso, que ya en la historia se dio en alguna oportunidad, que Haití se parta en 2 países? Como existió en su momento Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, como existe Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Podría dividirse la República de Haití en 2 países, con 2 presidentes, con su frontera bien establecida, sus gobiernos? Yo no sé si eso tendría, depende de las circunstancias, tendría aceptación internacional o no, pero ese hecho podría darse, ese hecho sociopolítico podría darse. Podría darse, pero yo lo veo poco probable, porque la crisis actual de Haití no se trata de un bando, de una zona contra otra, ¿no?
son crisis internas, esencialmente de los grupos que medran alrededor del poder Haití, o los grupos que tienen dominio de la economía y la política haitiana. Si hubiera, digamos, fragmentación entre la zona norte, zona sur, este y oeste, sí, pero la crisis haitiana es un tema de gobernabilidad. Más que todo de gobernabilidad. De gobernabilidad, realmente. Instituciones que no funcionan, un nivel de pobreza que es espantoso, un país depredado en términos ecológicos, produciendo muy poco, o sea, depende mucho de la ayuda internacional, que es donde llegan la mayor cantidad de recursos, incluyendo los bienes y servicios que ellos reciben. Yo revisaba en estos días el ingreso per cápita del año 2019 en América Latina. La República Dominicana, la media de América Latina, o de América, exceptuando Canadá y Estados Unidos, de América Latina y el Caribe, es de $8.900, $8.800. El ingreso per cápita de la República Dominicana estaba en ese nivel, un poco más abajo de la media de Latinoamérica y el Caribe. Pero Haití no llegaba a $750. Es increíble. O sea, ¿cómo es posible que el ingreso per cápita de un país que tiene más de 11 millones de habitantes sea menor de $750 al año? Sí, eso es posible en Haití. Y queremos recordar que Haití ocupa aproximadamente unos 30.000 kilómetros cuadrados y con una población que mal contado supera los 10 millones de almas. Sí. De modo que también la situación de Haití se vuelve caótica cada día y sin que uno pueda visualizar una solución ni siquiera a mediano y largo plazo. O sea, es una pena admitir que tenemos un vecino superpoblado que uno a corto, mediano y largo plazo no ve ni siquiera un plan de la comunidad internacional que permita que este país se encamine ni siquiera a un estadio de estabilidad que le permita, qué sé yo, 20 o 30 años de relativa calma, ¿no? Porque la estabilidad, de alguna manera, puede permitir algún nivel de desarrollo, pero con esta inestabilidad constante del pueblo haitiano, evidentemente tú no puedes hablar de planes ni vía de desarrollo, o sea, porque sí, está en medio de crisis. Y la política haitiana y la situación social haitiana, la realidad haitiana, su falta de respeto por los derechos humanos, un tejido social devastado, un tejido urbano devastado, no solamente por el terremoto, sino por la indolencia de tantas administraciones a lo largo de los 200 años de vida republicana que tiene. Genera una dinámica que influye mucho en la República Dominicana. Y al mismo tiempo, hay en República Dominicana actores que utilizan el tema haitiano para intereses políticos locales, que es otro problema que nos trae no solamente la movilidad inmensa de centenares de miles de personas, sino también la dinámica interna en lo político que genera unos escenarios que muchas veces se pueden definir de forma sencilla. Trae crispación, para decirlo menos, en la República Dominicana. No, es claro, o sea, el tema haitiano es y será un tema medular en las discusiones en el país, porque es, digamos, un vecino cargado de tantos problemas que no podríamos quitarnos de encima por más que queramos. Entonces, la presencia de una alta cantidad de indocumentados del vecino país nuestro, eso traerá siempre inconvenientes y gente que intentará capitalizar cualquier decisión que tome el Estado, sobre todo un país donde no hay políticas demasiado claras, además de la sensibilidad internacional por el tema de derechos humanos, porque si bien es cierto que en Haití no se respetan los derechos humanos, hay muy poca trayectoria de respeto por ellos. O sea, nuestro país está sometido a convenios internacionales
de alguna manera las instituciones en este país medianamente funcionan. Está el turismo, que es una industria demasiado sensible, donde cualquier escándalo con la relación dominico-haitiana evidentemente afecta al turismo. Y el turismo sigue siendo nuestra principal fuente de captación de divisas, aparte de las remesas que llegan por los dominicanos ausentes. De modo que el tema haitiano, por cualquier lado que lo miren, es un tema sensitivo para la República Dominicana. El documento este que está colgado en la página del Instituto Nacional de Migraciones, donde se habla de una posibilidad de movilidad de haitianos hacia la República Dominicana y se plantea la creación o el establecimiento de campos de recepción de refugiados, que hay una institución aquí que se llama Asociación de Defensa Dominico-Haitiana, algo así por el estilo, que está un doctor de apellido Pantaleón y otros más, que fueron al Tribunal Superior Administrativo, y usted me corrige, yo no soy abogado, a impugnar dicho documento, que el gobierno ha dicho que eso no es un documento oficial, pero está colgado en la página oficial de una institución oficial, y valga la redundancia, del Estado Dominicano. Eso ha traído como consecuencia que han ido a un juicio. El tribunal no ha dictado sentencia, creo que la va a dictar en estos días, pero eso trae, esta previsión que tiene, según ese documento, el Estado Dominicano, ha traído también mucho ruido a lo interno del país, porque se dice que nos estamos preparando es para recibir, no para ponerle un valladar y que no pasen, sino para recibir. Ahora bien, yo sí he visto que la Fuerza Armada ha movilizado importantes contingentes hacia la frontera con el fin, pienso yo, de sostener, de que no pasen una marea humana, ¿no? Sí, la verdad que sí, el documento existe, porque pienso primero que el gobierno debe ser mucho más contundente en la aclaratoria. Pienso que ha sido muy tímido y la población no está suficientemente clara con la situación del documento, porque la presencia de una gran cantidad de militares en la frontera desdice lo planteado en el documento. O sea, la presencia de militares en la frontera no es para que los haitianos pasen seguros. Es evidentemente para evitar que los haitianos crucen en este periodo de inestabilidad y crisis haitiana. Insisto en que el Estado debe ser un poco más claro con relación al documento, que mucha gente ha planteado como darle carácter oficial y legal a la presencia de indocumentados en el país. Sobre todo, recordarle a todos, nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados. Aquí el espacio físico es limitado para establecer campos y todos conocemos lo que implica esa para la población. Es un tema altamente sensible que pienso que las autoridades dominicanas deben tratarlo con mayor claridad para que precisamente no se preste a especulaciones. Sí. Es así. No, Perdón, que no le escuché. Pero vamos a esperar que la comunidad internacional sea un poco más activa en la situación haitiana. Y yo creo que el gobierno ha actuado con mucha serenidad, que es importante, con pulso, porque hay que evitar esos nacionalismos extremos. Sin dejar de defender los intereses nacionales, no podemos caer en chauvinismo y ese tipo de cosas. Yo creo que el gobierno ha sido sereno, ha manejado el tema con pulso. Es una realidad que está allí y compartimos la isla, la Hispaniola, la compartimos. Mire, vamos a ir a una pausa, son las 8:35 de la mañana, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos de la pausa regresamos con el licenciado Denny Olivero y a tratar otros temas de interés nacional. Bueno, nuevamente en el aire con nosotros el licenciado Denny Olivero. Vamos a hablar un poco de la vacuna, pero fíjese usted,
Ayer en la Cámara de Diputados aprobó 45 días más de estado de excepción. Pero en la Cámara, por lo que vi, se produjo como una situación jocosa, porque el Partido de la Liberación Dominicana votó positivamente por la prórroga, pero le sacaron en cara de que el año pasado el PRM se había opuesto. Y parece ser que el diputado Pacheco, presidente de la Cámara, dijo, bueno, pero es que ahora estamos en el gobierno. Lo usó, se fue por la parte jocosa. Pero lo importante es que yo creo que se está dando los pasos, o por lo menos se le está dando los instrumentos al gobierno. Y yo creo que al gobierno, si uno piensa o ve que hay algo que no funciona, se lo debe decir, pero sin crear crispación, en el sentido de que no se puede utilizar la pandemia como tema partidario, sino como tema político general con P mayúscula. Porque fíjese usted una cosa, la Oficina Panamericana de la Salud dice que la disponibilidad de vacunas serán limitadas en el primer semestre del año 2021. Se está criticando, atacando al gobierno de que anunció que a finales de enero tendría un lote de vacunas y no han llegado. Pero es que eso mismo le está ocurriendo a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea, teniendo, creo que la Pfizer, que está en Bélgica, que produce las vacunas allí mismo, e incluso la Unión Europea envió veedores, observadores a la Pfizer para verificar que no estuviesen desviando los pedidos que le correspondían a los países de la Unión Europea, enviándolo a otros países que quizás por razones económicas, por un mercado que ha hecho mil millonarios a 2 o 3 sectores de la economía, esta bendita o esta tragedia que estamos viviendo. Entonces, yo creo que en torno a este tema del COVID, la vacuna, etcétera, se mezclan varios temas que muchas veces nosotros colocamos el vinagre en donde no lo debemos colocar y colocamos el azúcar donde no lo debemos colocar, con la finalidad de obtener beneficios desde el punto de vista partidario, políticos, electorales, pensando en un futuro, etcétera. No sé qué opina usted, don Denis. La Convención de Viena y la misma resolución que creó la ONU en 1947 establece que todos los países en principio son iguales. Una igualdad que solamente es parte de los textos de derecho internacional y de las convenciones. Pero en términos reales los países no son iguales, solamente son iguales en textos. Son más iguales unos que otros, ¿verdad? Hay unos más iguales que otros. Hay unos más iguales que otros, y realmente los más iguales que otros son 2 o 3. Entonces no es verdad que esos países con el poderío que tienen, esa capacidad económica que tienen, van a garantizar una distribución equitativa entre nosotros y ellos. Eso es la cosa del papel. Pero también abordando lo que usted dice, la Unión Europea tiene demanda contra la Pfizer, precisamente porque se habían comprometido a la entrega de una cantidad de vacunas que no han entregado. Entonces ellos aducen lo mismo que estamos diciendo en este país, que se están desviando las vacunas hacia países con mayor nivel de poder. O sea, imagínense nosotros quejando lo mismo que la Unión Europea se está quejando. O compitiendo económicamente con países como los árabes, que tienen en sus arcas miles de millones de dólares que no pasan por Contraloría ni por nada, sino para comprar las vacunas donde estén al precio que sea. Sí. Entonces, esa situación de la geopolítica no es posible olvidarla. Entonces, yo pienso que el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios. De hecho, la misma baja en la mortalidad, el nivel de ocupación hospitalario, indica que las acciones que ha tomado el gobierno son acciones pertinentes. Y los resultados están ahí. O sea, jugar a la política con un tema de la pandemia, pienso que también no es responsable ante el país. Siempre pueden mejorarse las acciones. El país, las autoridades siempre están propensos a mejorar. O sea, muy a pesar de la corta experiencia que tiene el mundo, todos los países están haciendo un esfuerzo por mejorar
una pandemia que todos desconocíamos. La pandemia ya requete mencionada, la última pandemia fue en el año 1920, 100 años después. Entonces, si todos estamos aprendiendo, yo pienso que la tolerancia también tiene que ser parte de las acciones políticas. Entonces, jugar al populismo, a la politiquería, con un tema tan sensible como esto, pienso que no es responsable. Entonces, que nosotros tengamos la vacuna al mismo tiempo que la Unión Europea, que Estados Unidos, les reitero, somos iguales, pero solamente en términos de papel. No es verdad que esos países van a permitir que estos países lleguen a la vacuna conjuntamente con ellos. Cuando ellos ya han resuelto la mayoría de su población, pues evidentemente la vacuna llegará en estos países, pero por más esfuerzo por más esfuerzo que el Estado quiera hacer, o sea, tumbarle el pulso a esos países es una situación muy difícil. AstraZeneca se había dicho de que había dudas con respecto a la utilización en personas mayores de 55 años. O sea que usted y yo no nos podíamos colocar la AstraZeneca, ¿verdad? Por lo menos yo, no sé usted. Yo aún no pero llego ya, ahí. pero ya sí, con el favor de Dios va a llegar ahí y va a triplicar esa edad. Pero ya la Oficina Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dice, y muchos expertos dicen que no es así. En España se había tomado la previsión, claro, ellos tienen la Moderna, tienen la Pfizer y tienen la AstraZeneca, de no colocar la AstraZeneca en los mayores de 55 años. Pero ya los expertos, y esto más como noticia que como un tema de comentario, porque esa noticia de que los mayores de 55 años podía tener algún tipo de incidencia en ello, se ha desvirtuado, se ha desmentido, pues ya no hay ese peligro, se ha demostrado. En Brasil, por ejemplo, el nivel de efectos secundarios de las vacunas no ha llegado ni al 0,02%, o sea, es algo ínfimo, y no se olviden que se le está colocando a seres humanos que tienen distintas dolencias y distintas cosas. Lo que no le ha dolido a la AstraZeneca es que sus ganancias crecieron en más de 3.100 millones de dólares en el año 2020. ¿Qué le parece eso? 3.100 millones de dólares de ganancia extra. No es que ganaron eso, sino de ganancia extra en el año 2020. ¿Hay un poco de justicia allí o un poco de injusticia? No de ley, no hablemos de la ley, hablemos de la justicia. Yo pienso que todo el mundo sabe lo que implica la industria farmacéutica en términos de ganancias en el mundo, ¿no? Y la pandemia, si bien para un alto sector de la economía a nivel mundial ha sido un desastre, hay para sectores que la pandemia ha significado cuantiosos recursos económicos, gente que se ha enriquecido en medio de la pandemia. Y no es que se han desarmado, es que es la dinámica del mundo, es esto. Entonces, la industria farmacéutica relacionada con los productos para combatir el COVID. Y ahora con el tema de la vacuna, es un negocio multimillonario. Y evidentemente las empresas que producen la vacuna en este proceso saldrán mucho más que beneficiados, porque usted tener un producto donde la demanda es de alrededor de 5.000 millones de vacunas, y la capacidad de producir todavía está alrededor de 2.000 millones de vacunas, es un negocio rentable. Entonces, es de esperarse que la AstraZeneca, la Pfizer, tengan cuantiosos beneficios en medio de esta crisis. Pero usted sabe que todos esos laboratorios, y perdone perdone, pero usted sabe que todos esos laboratorios recibieron dinero de los gobiernos para acelerar las investigaciones. O sea, hubo una inversión importante de la ciudadanía a través de sus gobiernos para investigar, hacer investigación para que ellos pudieran producir esas vacunas. Aquí hay un tema de ideas importante.
hay un tema de ideas importante de cuánto es la justicia, cuánto es la igualdad, cuánto es... hay un tema de ideas importante. Porque si yo agarro y te invierto en ti, te doy 100 pesos para que haga una investigación y luego tú agarras y produces la investigación y me cobras en exceso a mí por el bien que yo te procuré de que tú generaras. Cierto es que tú tienes el know-how, lo que llaman el know-how ahora, el conocimiento, tienes la experticia, la investigación, el expertise, como dicen, pero si no hubiese existido esa inversión, quizás no hubiesen podido producir al tiempo que han producido y ganar lo que han ganado en el año pasado. O al menos se hubiera retrasado por un buen tiempo la vacuna, ¿no? No, es un tema injusto, incluso desde el punto de vista ético, que en medio de una pandemia mundial, unas empresas aprovechen la pandemia para enriquecerse, quizás un poco de manera desarmada, realmente coloca al mundo en una situación de vulnerabilidad. Y yo pienso que la pandemia nos ha hecho entender cuán vulnerables somos los seres humanos, cuánto dependemos de factores tan pequeños como un virus que tiene a todo el mundo paralizado. Hay decenas de miles de gente que no está trabajando. Ya supera el 1.000.000 de gente que ha muerto por la pandemia. Y todos de alguna manera nos sentimos vulnerables. De modo que si yo pienso que la gente, que todavía no hemos tocado el virus, que debió venir a tocar el alma de la gente para sensibilizarnos más y saber cuán sensibles, cuán vulnerables, cuán expuestos estamos. Parece que todavía la humanidad no hemos aprendido lo suficiente. Eso incluye a los grandes laboratorios, pero también incluye a la gente que irresponsablemente se expone día a día y expone a sus familiares. Y a los gobiernos. Sí, la pandemia vino a dar una gran lección, pero que mucha gente, los gobiernos, las empresas, el comportamiento irresponsable de la gente, todavía no despertamos. O sea, si bien el virus nos sometió a estar en casas por meses haciendo nada y a reflexionar, este tiempo a mucha gente no le ha servido de mucho. Y pienso que el mundo, los planetas, tienen sus mecanismos de remediarse, ¿no? Sí. Y en este caso no se han remediado y parece que la lección de mucha gente no ha sido suficiente. Entonces, no lo ha aprendido. No es que el mundo, usted dijo hace unos segundos atrás una frase que es un tema de sensibilidad. Y voy a cambiar el tema, pero dentro de ese mismo esquema que usted planteó. Hay una ONG, creo que es española, que se llama Puertas Abiertas, que revisa o le hace seguimiento a la persecución a los cristianos en el mundo. Cuando hablan de cristianos es católicos, protestantes, a todas las gamas de los cristianos. Y establece que el país donde más se persigue a los cristianos es en Corea del Norte, seguido de Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán, Nigeria y el 10º país, India. Luego sigue Irak, Siria, muchos países, la mayoría países musulmanes, pero en el lugar número 30 creo que está México y Colombia. En todos esos países se le hace una persecución a los cristianos, algunos desde el Estado, otros desde grupos religiosos como los talibanes en Pakistán y en Afganistán. Pero en nuestros dos países, en una larga lista de más de 100 países, aparecen 2 países latinoamericanos. Es por los grupos de narcotraficantes y los grupos políticos paramilitares, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, etcétera, que le hace persecución a los grupos cristianos que en las bases comunitarias trabajan en función de tener una sociedad distinta donde prive el amor, la concordia, la armonía. Entonces, este tipo de listas, este tipo de información que poco se tramita o poco se distribuye o se difunde en los medios de comunicación, es importante de vez en cuando sacarla a la luz para que la gente sepa, no solamente que hay gente sufriendo por allí la pandemia,
sino que hay gente sufriendo por sus ideas. Como por ejemplo la masonería. La masonería es prácticamente prohibida en los países musulmanes. Creo que Marruecos y el Líbano son los países que tienen, Egipto, que tienen permiso la masonería de actuar. Y así como eso, muchas formas de expresar sus ideas y de organizarse la sociedad es perseguida por eso mismo, por sus ideas. La historia del mundo es una historia de sangre. Y hemos derramado, solamente en la Edad Media se derramó sangre suficiente con que bañar al mundo, con que cubrir centímetros de todo el planeta Tierra. Entonces, muy a pesar de que el mundo, con todas las secciones que nos ha dado, de lo que implica la confrontación, de lo que implica las guerras, las muertes de seres humanos, muy a pesar de eso, los seres humanos no terminamos de aprender. Y la reflexión que hacía sobre la pandemia es que los niveles de intolerancia todavía en mucha parte del mundo son altos. Demasiado alto para un mundo que tiene ya de manera semi-civilizada más de 20.000 años. Y que todos los países de alguna manera han pasado por diversas experiencias. Sin embargo, las confrontaciones parecen que todavía estamos en la caverna, ¿no? A pesar de los avances científicos, de todo el cúmulo de experiencia acumulado a lo largo de estos años, todavía se nota un alto nivel de intolerancia en el mundo. Sí, bueno, el nivel de intolerancia con nosotros es el tiempo, mi querido hermano. Nos vamos a despedir. Lo mejor del mundo para usted y para la República de Hondo Valle, y cuídese que de los buenos quedamos poco. Así, buenos días para todos y gracias por compartir con nosotros esta hermosa experiencia la mañana del día de hoy. Gracias a ti y gracias a los televidentes por haber estado con nosotros en su programa Periodismo y Sociedad. Mañana con Andrés Licho Matos y Gregory, que no pudieron estar hoy aquí, pero hicimos el quite excelentemente, el querido hermano Denny Olivero. Muchas gracias, querido hermano. Buen día para todos. Buen día para todos. Sí.